Y precisamente para este primer episodio, que es con el que arrancamos de manera oficial el podcast, quiero hablar de un tema que es bastante relevante, yo lo voy a decir bastante relevante, aunque también un poquito complicado de aceptar. Y precisamente arranco con este episodio, precisamente con este tema, porque estamos en una semana en la cual muchísimos jóvenes empiezan con sus estudios universitarios. Muchísimos jóvenes entran a la universidad, empiezan una nueva etapa de su vida y, y muchas veces, muchos de los jóvenes que están ahorita en la universidad están estudiando una carrera que no es su primera opción, que no es la carrera que tenían como primera opción y están en su segunda, están en su tercera, están incluso hasta en su cuarta o quinta opción, porque sí llega a suceder. Y bueno, este será el tema central del episodio del día de hoy. Aclaro, lo voy a tomar como ejemplo. Incluso voy a contar una anécdota más adelante, una experiencia de vida, pero se puede utilizar en diferentes ámbitos. Aquí no importa si eres universitario, si tu rol es de, no sé, de empleado, o, o si tu rol es completamente distinto al de un estudiante. Más adelante lo iremos desarrollando, pero quiero aclarar esto antes de empezar a profundizar en el tema. Lo voy a utilizar y voy a tocar el tema para universitarios, pero se puede generalizar hacia cualquier sector de la población, para trabajadores, para padre, madre, vuelvo a repetir, para cualquier persona. Es un tema muy general, muy padre y que a todos nos llega a tocar en algún momento. Y como lo decía en la pregunta inicial, muchas veces nosotros tenemos metas, tenemos objetivos y comenzamos a trazar una ruta para llegar específicamente a ese punto, ese objetivo. Trazamos todo un plan que de manera lógica para nosotros nos va a llevar a cumplir ese objetivo, a cumplir esa meta y por ende aparentemente ser felices. Pero muchas veces, por azares del destino, llamémoslo así, porque más adelante vamos a darnos cuenta que no son azares del destino, sino que pues, es un proceso, más adelante lo explicaré, pero te das cuenta que simplemente ese objetivo no se cumplió y llegas a un lugar completamente distinto, a un lugar el cual no tenías planeado llegar. Y ya que estás en ese lugar, te preguntas, ¿qué se supone que yo debo de hacer aquí? ¿Cuál se supone que es mi objetivo dentro de este lugar que es completamente ajeno al cual yo había deseado? Es completamente ajeno al lugar en el cual yo quería estar y anhelaba estar, incluso trabajaba por poder estar. Es exactamente en este punto, en el momento en el cual entramos en esa crisis de decir, ¿realmente estoy en un lugar correcto? ¿Realmente estoy en el lugar que debo de estar? ¿O qué onda con el destino? Y para que me lo entiendas, quiero contarte una experiencia, algo que me sucedió hace algunos años y creo que podrá servir para ir desarrollando este tema más adelante. Lo platico no con el objetivo de idolatrarme, de, de presumir, sino que lo cuento como una experiencia de vida que a muchas personas les puede servir, porque es la realidad y es algo que observo demasiado. Actualmente yo me encuentro estudiando la licenciatura en psicología. Antes de estudiar psicología yo iba a estudiar medicina y realmente es un cambio brutal el pasar de querer estudiar medicina
a psicología. Es algo completamente distinto, pero pues esa es mi realidad y fue en su momento. Yo iba a estudiar medicina, pero por cuestiones del destino me terminé quedando en psicología. Comencé a tener contacto con la psicología cuando iba en segundo grado de secundaria. Estamos hablando que eso fue hace ya varios años. Entonces, pues mi primer contacto con la psicología fue en segundo de secundaria. Tenía un docente que es psicólogo, nos impartía una materia muy padre. No me acuerdo cómo se llama, pero era una materia muy padre y metía muchísimo en la psicología. Entonces empecé a tener contacto ahí con la psicología, el profe me empezó a explicar cómo funcionaba, cuál era su parte de su objeto de estudio y me empezó a llamar la atención. Empezó a capturar mi atención y poco a poco fui investigando. Llegué a cuarto semestre de bachillerato, estamos hablando que eso fue casi 4 años después, y empecé a tener contacto ya con la medicina. En, en el bachiller llevé una carrera, algo así como un taller, en el cual dentro de mis materias pues estaba parte de farmacología, microbiología y parte médica. Entonces empecé a tener un contacto directo con parte de lo que es la medicina, el cuerpo humano, las bacterias. Hasta cierto punto me empezó a llamar la atención, pero no fue hasta exactamente sexto semestre de bachiller cuando me empezó a llamar la atención por influencias escolares, familiares y demás. Entonces yo empecé a ver a la medicina como mi primer objetivo, como la carrera a la cual yo iba a estudiar y yo ejercería. En su momento pensé en ser, no sé, neurólogo o se me fue el nombre, el médico de las drogas, así le conocen, es anestesiólogo. En su momento pensé en ser anestesiólogo, ya después como especialidad, pero para llegar a eso primero tenía que cursar la carrera en medicina y ya después irme a la especialidad. Entonces empecé con todo este proceso de admisión a la universidad. En sexto semestre empecé hacia la carrera de medicina y fue algo bastante padre. Empecé con mis cursos propedéuticos, empecé a tomar cursos, clases y me gané mi derecho al examen. Mientras llevaba este proceso en medicina, también llevaba el proceso en la licenciatura en psicología. En ese momento yo lo veía como una moneda al aire. Mi primera opción en sí siempre fue medicina. Yo para este punto de mi vida, ya te estoy hablando que fue en sexto semestre, yo ya tenía una ruta trazada. Yo ya había dicho, conozco tal persona que es médico y pues le voy a decir que me contrate, ¿no? O sea, voy a ir a dejar mi solicitud y que me contrate para trabajar con él en su clínica. Eh, Sabía dónde iba a ser mis prácticas, mi servicio. Básicamente ya tenemos toda una ruta trazada, incluso hasta posiblemente dónde iba a trabajar. Pero comenzó con el proceso de admisión a psicología y pues fue como de que, pues a ver qué pasa si nos quedamos en psicología, padre, pero en sí, pues era medicina. Empecé con todo el proceso, llegué al mes de junio y tocó presentar los exámenes. Examen de admisión hacia medicina y examen de admisión a psicología. Presenté el examen de medicina y a los pocos días presentó el examen de admisión para psicología. Semanas después me entregan el de medicina y dentro de la lista pues no estaba mi nombre. Claramente no había pasado. Me acuerdo que me había quedado a escasos 100 puntos. El puntaje que solicitaban era de 1050. Yo quedé a 950 puntos. Fue algo así como que fuerte en un primer momento porque
porque pues yo ya tenía una ruta, yo ya tenía un camino trazado. Yo ya, te vuelvo a repetir, yo ya sabía qué es lo que iba a hacer, dónde iba a trabajar, tenía algunos contactos, ya tenía básicamente una ruta, un, un camino que seguir. Simplemente no se da. Y dije, pues bueno, ya que vamos a ver qué pasa. Y me empiezo a enfocar hacia psicología. Empecé a meter todas mis energías hacia la carrera. En psicología, para este punto yo ya estaba esperando los resultados nada más. Y llega la fecha que publican los resultados y no lo hacen. La universidad no publica los resultados y en su lugar publica un comunicado. Fue bastante chistoso porque publicaron un comunicado en el que decía que tenían fallas en su sistema y no iban a subir los resultados hasta una semana después. Entonces yo fue como de señales del destino, ¿qué sucede acá? Y pasa una semana, publican los resultados y ahora sí, ahí sí está mi matrícula de aspirante. Para este punto yo sí me quedé como de, ¿qué se supone que debo de hacer aquí en psicología? Me gustaba la psicología desde segundo de secundaria, pero realmente yo ya no le había dado continuidad a esa línea. Esa línea se había cortado en el momento en el cual yo le había dado enfoque hacia medicina y ya no entendía el porqué a psicología. Y dije, ok, vale, psicología me gustaba desde la secundaria, pues bueno, vamos a darle. Me inscribí a psicología, fue primer semestre, segundo semestre, y aquí, bueno, ahorita le doy pausa a esta historia y retomo el punto central del podcast, del tema del día de hoy, de este podcast. Muchas veces tenemos metas, muchas veces tenemos objetivos y hay muchas veces, creo que muchas personas han hecho lo que yo he hecho, trazar una ruta, un camino que vamos a seguir para llegar exactamente a ese objetivo, pero no llegamos. Y al inicio yo decía, azar es el destino. Entendí que en esta vida no, las cosas no son coincidencia, no son sucesos aislados que van conectados por azares del destino, sino que estás en un lugar, llamémoslo destino, llamémoslo Dios, llamémoslo quien tú quieras, pero tiene un objetivo para ti, tiene una ruta que debes seguir y si estás en ese lugar es por y para algo. Siempre he dicho que las cosas tienen un por y un para algo. Simplemente es cuestión de empezar a trabajar, empezar a abrirnos para entender ese por qué, ese para qué y entender cuál es nuestro objetivo. Entender que las cosas simplemente no se dieron porque el destino conspira en nuestra contra, sino porque estamos en ese lugar porque tenemos un objetivo. No se trata de simplemente cumplir tareas de manera robotizada, sino de cumplir un objetivo que va más allá de nuestras manos. Y si estamos en un lugar es porque realmente ese lugar tiene algo que va alineado a nuestras características personales, a nuestras necesidades, a nuestras habilidades. Si estamos en un lugar, no es porque simplemente el destino haya hecho que nosotros estemos ahí, sino porque probablemente en ese lugar podemos desarrollar las habilidades que nos ayudarán a enfrentar situaciones cuando seamos adultos, cuando estemos en una situación completamente distinta. E incluso muchas veces estamos en un lugar porque tenemos las habilidades, tenemos a veces capacidades, las cuales nos van a ayudar a afrontarnos a esa situación y atender una problemática. Y ahorita es lo que te voy a contar. Aquí, para poder entender esto y poderlo llevar a un contexto más práctico, si es tu situación,
te voy a dar dos claves que son fundamentales y que a mí me ayudaron demasiado. La primera es abrirnos a la experiencia. Una de las cosas que yo he dicho es hay que abrirnos a experiencia para conocer nuevas horizontes, nuevas situaciones, tener aprendizajes completamente distintos. Vuelvo a lo mismo, probablemente estés en una segunda opción, en una carrera que es tu tercera, que es tu cuarta, que es tu quinta opción, o que probablemente sobre tus opciones, sino que entraste porque de veras empleo que no es de tu agrado, estás en un puesto que dices, pues es que no, yo merezco algo más grande, es que yo no lo esperaba, esto no va de acuerdo a mi currículum, o te encuentras viviendo una situación que dices, pues esto no, o sea, no va conmigo. Y si te encuentras en esta situación, una de las cosas fundamentales en este punto es abrirnos a la experiencia. El entender que muchas veces estamos en un lugar, pero no podemos hacer nada, llamémoslo así, para salir de ese lugar. Hagamos lo que hagamos, estamos inmersos en esa realidad. Y si estamos ahí es por y para algo. Y aquí la recomendación o la sugerencia o la invitación incluso es que te abras a la experiencia. La carrera, te abras a disfrutar de lo que puedes aprender en los próximos meses. Que si estás en ese empleo nuevo, que te abras a conocer cuál es tu objetivo, cómo se desarrolla tu función, que conozcas a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de universidad en tu nueva carrera, que te abras a la experiencia de conocer ese nuevo lugar y que no te enfrasques en decir es que esto no es lo que yo pedí, es que esto no es lo que yo anhelaba, es que este no es el resultado de mi trabajo. Que no te enfrasques en esa idea, sino que te abras a conocer, que te abras a explorar el nuevo mundo en el que estás. Para ahora sí, pasamos a la segunda clave que es fundamental. Una vez que tú te abres, una vez que tú decides dar el primer paso a ver más allá, te das cuenta que por y un encuentro específico va alineado a tus necesidades reales, necesidades que de manera consciente en este momento no vemos, pero en un futuro sí. Déjame te explico. Y, y vuelvo a retomar mi ejemplo. Yo entré a psicología, el primer semestre empecé así como de que, pues es psicología, una carrera completamente distinta a medicina. Realmente en este punto yo no encontraba un porqué y un para qué a mi vida en psicología. Cursé primer semestre, cursé segundo semestre. En su momento pensé en salirme, incluso llegué a pensar en salirme de la carrera e irme a medicina. Pero dije, ok, vale, estoy en psicología, es por y para algo. Y la neta no sé qué hago aquí, pero vamos a intentarle. Y aquí es donde aplicamos las dos claves, el abrirnos a experiencia. En ese momento dije, ok, estoy en psicología, no estoy en medicina, pero es por algo. Y si los planes de Dios, los planes del destino, en quien quieras creer, son que esté aquí, pues vale, aquí estaré. Y empecé a abrirme la experiencia, a desarrollar proyectos, a irme a trabajar a campo, a tener un contacto con la comunidad, a conocer un poco más de mi carrera mediante los trabajos que hace un psicólogo. Obviamente, no tenía la experiencia, mis proyectos eran muy pequeños,
pero me empezaron a dar cierto acercamiento hacia lo que es la psicología y a lo que es un psicólogo. Entonces empecé a abrirme, a tener apertura a la experiencia y empecé a desarrollar proyectos con mis compañeros en la universidad de manera independiente. Y me di cuenta que estaba en psicología no porque me gustara desde segundo de secundaria o no porque pues no me pude quedar en medicina, sino que estaba en psicología porque yo tenía algo que ayudaba, más bien, yo tengo algo o puedo desarrollar las habilidades las cuales me permitan ayudar a la gente. Y te lo planteé así porque saliendo a trabajar a campo, dando conferencias, incluso fuera de las conferencias ya de manera independiente, personal, llega gente y es por la plática, realmente es lo que necesitaba, gracias por la conferencia porque realmente me ayudó, gracias por este taller porque realmente me ha hecho reflexionar y darme cuenta de situaciones que no, que no me había dado cuenta, que no había hecho consciente. Y en este momento, ya de manera, bueno, adicto a mi experiencia, ya centrándonos nuevamente en el tema central del podcast, me di cuenta que las cosas suceden por y para algo. Que una vez que te abres a la experiencia y empiezas a vivir el proceso, empiezas a vivir el momento, te das cuenta que las cosas suceden porque tú tienes una misión ahí. Una misión que va más allá de nuestros objetivos, de nuestros planes terrenales y van a un superior en el cual nosotros cumplimos un objetivo, meta, nosotros las capacidades, te encuentras en ese lugar porque tienes las habilidades, las capacidades para causar un impacto en la gente. Y yo lo veo así actualmente, pues en psicología, pues gente se te acerca y es grato, es padre cuando te agradecen. Y es en este punto en el cual yo entendí que si estaba en psicología, pues era porque tenía que estar ahí, porque mi lugar era ese, porque realmente debía cumplir con un objetivo, que era, no sé, representar un, llamémoslo así, una luz de mucha gente. Y no solo yo, así es para muchísimas personas y así puede ser para todos si realmente nos enfocamos en buscar un porqué, un para qué al lugar en el que estamos. Si realmente nos enfocamos en esta parte de empezar a abrirnos a la experiencia y empezar a dejar de lado a veces nuestra necedad, nos damos cuenta que las cosas son completamente, realmente cumplimos una función, un propósito mucho más grande que el que nosotros tenemos planeado. Incluso me he dado cuenta de ese proceso. Estás en un lugar no porque tengas, ¿cómo explicarlo? Te encuentras en ese porque ese lugar ofrece las herramientas necesarias para que tú puedas desempeñar actividades en un futuro. Te prepara para que tú te puedas enfrentar a un futuro completamente distinto, lo decía hace un momento. Estamos en un lugar que nos ofrece las herramientas, que nos ofrece la preparación para afrontarnos a problemas más grandes en un futuro, cuando seamos ya adultos, cuando tengamos una familia, cuando realmente ya cuando lleguemos a un punto de nuestra vida completamente
distinto, más grande, cuando somos más grandes, y es en ese momento en el cual pues te das cuenta que las cosas y para algo, y que no simplemente son azares del destino, que son que se juntan y dan, sino que estás ahí porque tienes un objetivo, meta, porque precisamente tu presencia puede ayudar a muchísimas cosas. Puede cumplir un objetivo que va más allá de este plano terrenal, un objetivo celestial, un objetivo que va alineado a los planes de Dios, a los planes del destino, a los planes del universo, dependiendo de quien quieras creer. Y te das cuenta en este, bueno, ya cuando cumples el objetivo o empiezas a cumplirlo, te das cuenta que no, que las cosas no se dan por simplemente capricho o por castigo, sino que las cosas se dan con una misión. Y ya para ir cerrando el episodio del día de hoy, quiero hacerte una invitación a que analices todas esas cosas, tu contexto, y que analices si realmente es de la parte fructífera o estás enfrascado en esa parte de querer seguir en esa, ¿cómo llamarlo? Sigues enfocado en el objetivo que ya no se cumple. Probablemente pues tu destino sea otro. Muchas veces nosotros como seres humanos nos enfrascamos en la frase de es que si yo fuera, si yo estuviera en X lugar o si yo tuviera sería más feliz. Es que si yo estuviera en medicina sería más feliz. Es que si yo hubiera quedado en un ejemplo, no sé, si yo hubiese obtenido ese puesto sería más feliz y nos enfrascamos en esa frase. Tanto que olvidamos las maravillas que el presente te está dando y simplemente vivimos una vida absurdamente amargada, una vida llena de tristeza, sin un objetivo, una vida vacía en la cual simplemente no encuentras un porqué, simplemente cumples tareas como si fueras un robot, simplemente cumples tareas porque tienes que cumplirlas, pero realmente no cumples con un objetivo que realmente vaya alineado a un plano celestial. Y la invitación es esa, que te abras a la experiencia, que te abras a conocer, que te abras a conocer el nuevo lugar en el que estás. Si por azares del destino ya, bueno, más bien, no por azares del destino, sino por X o Y motivo, ya estás en ese lugar, ya estás en segundo, tercer semestre, ya llevas tiempo laborando en esa empresa y apenas escuchaste este episodio, te invito a que reflexiones, que lo analices y que te abras a esa experiencia. Que después de escuchar este episodio, quede algo grabado en tu mente, que es el abrirte a la experiencia, abrirte a conocer nuevos horizontes, nuevas personas y a ver que detrás de ese no se cumplió, hay un objetivo, hay una frase, hay que completar esa frase, no se cumplió, no puede quedar en medicina porque sé que en un destino más grande me depara, un destino más grande me espera y no quedarnos con si yo estuviera en tal lugar o si yo tuviera tal cosa, yo sería más feliz, ¿no? Sino que el utilizar esa experiencia y como parte de una inspiración propia para los demás. Y pues eso es creo que es un tema bastante complejo que muchas veces vivimos
Creo que todos en algún punto de nuestra vida lo llegamos a vivir, o lo llegamos a afrontar, pero no lo hacemos de manera con un crecimiento, no lo hacemos con ese fin de crecer como, pues como personas, ¿no? Sino como parte de cumplir caprichos. Y pues esa es la invitación del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero realmente que se vayan con algo después de este episodio. Y pues nada más.